Paisajes humanos, voz, poesía y canto. En un rincón del universo habita la más bella de todas las actividades humanas, la expresión. Aquí, la voz es raíz, la poesía es ala y el canto una llama que nombra lo invisible. Paisajes humanos no es solo un programa. Es un territorio sagrado donde las humanidades respiran, donde la palabra se vuelve puente, abrazo y despertar. Porque somos más que cuerpos, somos preguntas, somos memoria, somos música y somos lucha. Paisajes humanos, un lugar para volver a ser humanos, desde el arte, desde la palabra, desde el alma. Voz, poesía y canto, rompiendo fronteras a través de la cultura. Alex Salamandra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde hoy de Venus, primero de agosto de este año 2025. Es un gusto para un servidor, Alex Salamandra, darles la bienvenida a ustedes, abrir esa puerta a la actividad más bella del universo, que es la expresión. Hoy es un programa especial. Hoy es un programa especial porque hablar de cómo se estructuran las ideas, darles forma, hablar de la lógica moderna, hablar del lenguaje, es hablar de un filósofo que el 26 de julio cumplió 100 años de su muerte. Nacido allá en Alemania en 1847 y descarnó precisamente un 26 de julio de 1925. Hablar de Frege es hablar de lógica, es hablar de matemáticas, es hablar del pensamiento, cómo se estructura, es hablar del lenguaje, es hablar de la historia de las ideas, es hablar de filosofía, es hablar de ciencia. Y hoy tengo el gusto de tener dos invitados. Es un honor tenerlos aquí en Paisajes Humanos. Y voy a presentar primero al doctor Pedro Ramos, quien es licenciado en filosofía, es maestro en filosofía y es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en filosofía del lenguaje. Tengo también al doctor Cristian Gutiérrez Ramírez, que también se llama Alejandro Cristian Gutiérrez Ramírez. Él es también licenciado en filosofía, maestro en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en filosofía por la misma UNAM, y es especialista en filosofía de la ciencia y en filosofía de las matemáticas. Así que un fuerte aplauso para ellos. Y en nombre de mi compañero Benjamín Vázquez en los controles, porque estamos aquí en este espacio donde construimos esos puentes de corazón a corazón, y en nombre también de mi hija Andrea Elsa Fernanda Díaz, que es parte del equipo de Paisajes Humanos, que estamos rumbo a nuestro 5º aniversario. Este programa es para ustedes y les cedo la palabra a ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias, Alex. Bueno, miren, yo quisiera empezar para introducir un poquito nada más la figura de Frege, leyendo un par de textos breves. Uno es la introducción que escribió un filósofo español llamado Jesús Mosterín a uno de los primeros libros que se publicaron sobre la obra de Frege aquí en México.
llamado Estudios sobre Semántica, que se publicó aquí en la primera edición en 1971. Y quiero leer 2 párrafos breves, como para presentar un poquito y muy brevemente a Frege, ¿no? Los leo. Entonces escribe Mosterin: Gottlob Frege, 1848-1925, es el fundador de la lógica moderna y uno de los pensadores que más han contribuido a conformar la filosofía de nuestro siglo, sobre todo a través de su influencia decisiva en Russell, Carnap, Wittgenstein y Husserl. Pero en su tiempo no solo pasó desapercibida la importancia de su obra y quedaron sin eco sus ideas, sino que ni siquiera encontraba editor para sus libros, teniendo que pagar de su propio bolsillo la edición de su obra fundamental, Grundgesetze der Arithmetik. Frege pasó la mayor parte de su vida como profesor de matemática en la Universidad de Jena, pero nunca llegó a ser nombrado catedrático. Ni siquiera se le concedió una distinción rutinaria que solía otorgarse a todos los profesores al cumplir los 60 años, pues, y esta es una cita, su actividad académica carecía de interés para la universidad. Termina cita. Esto según palabras del secretario de la misma universidad. Frege tenía pocos alumnos. Uno de ellos, Carnap, nos cuenta que en 1913 solo otras 2 personas, una de ellas un comandante retirado que estudiaba las nuevas ideas matemáticas como hobby, asistían con él a las clases de Frege. Aquí termino la mención de Mosterin, ¿no? Recuerdo que también en otro texto Carnap decía que estudió la lógica de Frege, pero que no la acababa de entender. No sé si tú recuerdes que algo así comentó él, que se le hacía muy, muy extraña, ¿no?, su lógica. Bueno, leo otra cita mucho más pequeña. Esta ya tiene que ver, pues, con la muerte de Wittgenstein, y Frege ya había muerto cuando lo escribió, ¿no? Esto lo escribió Peter Gish, que pues atendió los últimos días de la vida de Wittgenstein, y esto lo escribió Gish y se lo escuchó a Wittgenstein unos días antes de morir. Y dice así, dice: de su gran deuda hacia Frege, Wittgenstein permaneció consciente hasta el final de su vida. Pocos días antes de su muerte, él me dijo: ¿cómo me hubiera gustado haber escrito como Frege? Y en Zettel, que es un texto de Wittgenstein que se tradujo como papeletas, en Zettel, parágrafo 712, él escribió, esta ya es una cita de Wittgenstein: el estilo de mis oraciones está extraordinaria y fuertemente influido por Frege. Y si yo deseara, yo podría establecer esta influencia donde a primera vista nadie la vería. Bueno, es interesante porque esto se lo dijo pocos días antes de morir a Gish, ¿no? Entonces son declaraciones, pues ya de todas las reflexiones, ya postreras, poco antes de morir, de una gente cuando ya se da cuenta de muchas cosas, y reportó esto Wittgenstein. Y una última observación hago, y con esto termino. Aquí no encontré la cita, pero recuerdo que en sus memorias, en su autobiografía, Russell escribió que el acto de honestidad más grande que él tenía recuerdo en su vida, y ya estaba también muy grande, por supuesto, Russell, porque ya eran sus memorias prácticamente lo que estaba escribiendo. Dice que él recordaba cómo Frege tomó la recepción de la llamada paradoja de Russell, que la aceptó sin más. Y él dice que él recordaba eso como el más grande acto de honestidad intelectual de cualquier ser humano que él hubiera conocido, ¿no? Ese gesto de Frege. Entonces, bueno, con esto nada más yo quería introducir un poquito nada más la figura de Frege, para que nos demos cuenta, pues, del calibre y la importancia del personaje, ¿no? Y con esto termino, Gracias. Sí, pues bienvenidos, desde luego, excelente introducción que ustedes nos dan, doctor, y es un gusto que nos compartan parte de su experiencia y también parte de ese amor
ese amor que le tienen al autor, a la investigación, que es parte fundamental de lo que ustedes son como filósofos, como profesores, como formadores de filósofos, pero sobre todo que sigan esta línea, cada uno desde su línea de investigación, el doctor en el lenguaje, en este caso de la filosofía de las matemáticas, de la ciencia, y a hablar de Frege es hablar de uno de los autores que inclusive ahora la inteligencia artificial, la informática, le debe mucho por ese lenguaje que desarrolló, ese lenguaje analítico, sobre todo la lógica moderna, ¿no? Entonces, doctor, ¿qué nos quiere aportar como introducción a este autor? Quisiera tomar algo de lo que decía ahorita Pedro, y era que Frege no fue tan reconocido en su tiempo, y creo que en buena medida, por parte de lo que nos decía Pedro, ¿no? Era un profesor en una universidad relativamente pequeña, aunque había estudiado en la Universidad de Göttingen, era alguien importante, pero había mucho trabajo en esa época, y alguno incluso en la misma sintonía que Frege, ¿no? En la misma época en la que Frege empieza a hablar de hacer un lenguaje para las ciencias, un lenguaje lógico que pudiera ser lógicamente perfecto, que evitara ambigüedades. También Giuseppe Peano estaba tratando de hacer algo muy parecido, una conceptografía, y de hecho parte de ese trabajo es lo que después, un largo camino que pasó por Russell, Hilbert, y al final terminó con un trabajo de Hilbert y Ackermann, ya como en 1939, se parece mucho ya a la notación contemporánea. Y pues ellos eran como figuras, por lo menos en el mundo de las matemáticas, no propiamente en el mundo filosófico, pero en el mundo de las matemáticas, eran figuras tremendamente importantes, ¿no? Entonces de repente creo que esa es una de las razones, no por la falta de originalidad, no por la profundidad del pensamiento, sino porque él Frege lo hacía desde una trinchera distinta, desde una cátedra de filosofía. Y estaba compitiendo con estas personas, pero la profundidad del pensamiento era innegable. Tenía correspondencia con muchos autores, incluyendo, por ejemplo, correspondencia con Hilbert. Y la verdad es que cuando uno la lee, yo siempre tengo la impresión de un poco, no sé si llamarlo menosprecio, pero sí como Hilbert sabiéndose el gran matemático, uno de los 2 o 3 grandes matemáticos de su época, haciéndole observaciones a Frege y no viendo algunos de sus puntos digamos, más filosóficos. Pero independientemente de eso, me parece claro que una vez que la gente empezó a retomar el trabajo, curiosamente justo uno de sus promotores fue Peano, otro fue Russell, que están en esta discusión de cómo utilizar, cómo generar esta lenguaje perfecto. Allá en 1900, en un congreso en París, se pusieron a discutir estas cosas, y ellos lo empiezan a popularizar, pero su impacto es brutal. Se le conoce como el padre de la lógica contemporánea, pero también como el padre de la filosofía analítica, y eso es algo que a mí me gusta muchísimo. Creo que Pedro puede decirlo mucho más, por ejemplo, todos los aportes que se hicieron a partir de su filosofía del lenguaje, pero a mí lo que me encantaba era su manera de pensar a la lógica como una herramienta de análisis. Hay muchas maneras de entender qué es el análisis, ¿no? Pero en particular que él explotaba una que yo atribuiría como su gran desarrollo a Descartes, que era esto que se llama el análisis interpretativo o transformacional. Y la idea es tomar problemas de un área del conocimiento, de un marco teórico, y traducirlos a otro marco teórico, en este caso la lógica, y hacerlo con muchísimo cuidado, ¿no? Ver cuáles eran los objetos más básicos, cuáles eran sus relaciones, y entonces, utilizando ese otro marco, hacer filosofía, hacer un análisis de lo que está pasando acá. Ajá. Y siempre, ojo, el objeto importante de estudio, por ejemplo, en el caso del lenguaje, es el lenguaje natural, es algo que siempre Pedro nos insistía mucho y nos insiste todavía en los seminarios que compartimos, de no se les olvide, porque de repente la gente que hace mucha lógica se pone a hacer mucho formalismo y se le olvida el objeto de estudio. Estábamos haciendo estudio sobre el lenguaje natural, pero la idea es aprovechar toda la maquinaria lógica posible. Y justo creo que esa es la idea del análisis, una manera de entender a la tradición analítica como una tradición que surge de tengo mis objetos de estudio, tengo mi maquinaria lógica, también matemática, hago una traducción, analizo y devuelvo respuestas, ¿no? Y eso creo que es sin duda un legado de Frege. Wow, ¿no? Excelente.
El contexto de Frege, él es alemán, estudia, es alguien que pues, en realidad primero es matemático, ¿no? Va a la filosofía, en este caso la lógica moderna, entender la aritmética, entender los números y el aporte a la filosofía del lenguaje, y que en efecto en su momento no es tan reconocida. Sin embargo, en el círculo donde él se desenvuelve y después con la paradoja que lo vimos en el programa que usted estuvo con nosotros allá en Paisajes Humanos, que se da a conocer. Pero la pregunta es aquí hoy en el 2025 era para que hubiera pues, momentos especiales para recordarlo, para nombrarlo, porque insisto, o sea, hablar de alguien tan importante para el pensamiento y lo que desarrolló en el mundo de las matemáticas, en el mundo de la lógica, insisto, hoy ejemplo, nosotros tenemos esta conexión a través pues, de la comunicación, redes sociales, pero todo está atrás una ingeniería del lenguaje, una ingeniería lógica, y que Frege le aporta todo esto, y que en efecto tendríamos que hacer hasta manifestaciones para recordar a uno de los grandes que ha tenido el sistema del pensamiento mundial, ¿no? Estamos hablando del mundo y que rompe precisamente las temporalidades. En ese contexto donde Frege empieza a estudiar y empieza a ganar también pues respeto y hasta cierto punto pues, como esa parte de asombro, ¿no? ¿Qué está desarrollando este hombre? La primera pregunta es eso, ¿por qué la mayoría de los pensadores como Frege en su momento no tiene tanto auge? ¿Por qué hasta después con otros pensadores que vienen, lo analizan, lo estudian, lo que nos compartió, es cuando empiezan a tener esa importancia y decir, wow, o sea, lo que propuso Frege en este caso no es cualquier cosa? Y en su momento, ¿por qué pasa eso? Pues mira, yo diría muy en general que eso no solo le ha pasado a Frege, ¿no? Yo creo que la gente que abre brecha no siempre pues es reconocida en su valor, ¿no? Eso le ha pasado a artistas, a científicos, a filósofos, y hasta pasado el tiempo, digamos, su legado, su enseñanza empieza a ser asimilado y reconocido, ¿no? Eso yo creo que le ha pasado, te digo, repito, a muchos artistas, a músicos, a filósofos, ¿no? ¿Sí? Pues los que abren la brecha, ¿no? Sí, exacto, doctor. Y Frege abrió brecha. Wow. Dígalo, él fue desbrozando el camino, como dijo Cristian, pues lo consideramos el padre de la filosofía analítica, o sea, fue en lo que comentaba Cristian, ¿no? Él aplicando la lógica a la fundamentación de las matemáticas, estaba haciendo pues una labor muy filosófica, él, porque él quería entender pues cuál es la naturaleza de los enunciados de la aritmética, qué tipo de enunciados son, si digamos con base en distinciones muy filosóficas, decía, pues serán sintéticos o analíticos, es decir, verdaderos en virtud de su significado, o serán sintéticos a priori, como decía Kant, ¿no? Esas son cuestiones muy filosóficas. ¿Qué tipo de verdad es la verdad matemática? Para Frege, pues él lo que quería demostrar era que la verdad matemática en realidad era verdad lógica. Ahí estaba tocando cuestiones de ontología cuando hacía esas preguntas, la otra era de filosofía del lenguaje y de epistemología, qué tipo de conocimiento es el conocimiento matemático, ¿no? Si hubiera llevado con éxito su proyecto, pues tendríamos que decir que el conocimiento matemático es en realidad conocimiento lógico, ¿no? Que el tipo de enunciados matemáticos en el fondo pues son enunciados lógicos, y la verdad matemática es verdad lógica, y esos no son temas de estudio matemáticos propiamente dichos, ¿no? Entonces, en el trabajo que desarrolló Frege, aplicando la herramienta que él mismo creó, que es la, digamos, la lógica deductiva de lo que decimos de primero y segundo orden, él hizo un trabajo, pues, entre él mismo decía que era entre matemático y filosófico, ¿no? Yo recuerdo que escribió, creo que en la introducción o el prefacio de su conceptografía, dice, es que este trabajo, pues los matemáticos como que no lo entienden y no lo aceptan porque no parece mucho ser matemáticas, y los filósofos tampoco, ¿no? Esa era la apreciación o la visión que él tenía de cómo era recibido su trabajo. ¿Sí? Su aporte. Porque estaba trabajando problemas, digamos, muy filosóficos con una herramienta que él había desarrollado,
que en su época era muy poco conocida, que era pues esta lógica de primero y segundo orden, y la estaba aplicando para hacer todos estos análisis, y él fue el primero que lo pudo hacer así porque fue el padre de esta lógica, digamos, de la lógica contemporánea. Y era una cosa que nadie conocía en aquel entonces, ¿no? Entonces él, abriendo brecha, ya después, generaciones posteriores de filósofos se dieron cuenta del valor de lo que él estaba haciendo, ¿no? Y de cómo la lógica puede servir como herramienta de análisis a la filosofía. Y de ahí nace la filosofía analítica, en mi visión de las cosas, pero no sé si tú quieras añadir algo más, Cristian. Solo añadiría algunas notas. Yo creo que las condiciones históricas no eran muy favorables para él, porque Frege yo creo que es un kantiano. O sea, tiene mucha de la filosofía de Kant, permea su pensamiento, pero Kant creía que la lógica era una disciplina acabada. Y mucha gente iba como en ese tenor. Y justo su propia visión, por ejemplo, de la reconstrucción de las matemáticas, era vía las intuiciones puras a priori, ¿no? Entonces necesitamos la intuición de tiempo a tiempo, la intuición para el espacio, para una para geometría, para otra para el álgebra. Y él, parte del meollo es que él dice, no, para la geometría sí necesito intuición para el espacio, pero para la aritmética no. Porque lo que me da el tiempo es el orden, y yo creo que el orden lo puedo reconstruir con la lógica. Pero no con la lógica que tenía en mente Kant, sino justo parte de la genialidad es lo que decía Pedro, meterle, por ejemplo, un segundo orden, una lógica de conceptos, también meter relaciones, ¿no? Hizo un lenguaje mucho más rico, empezó a hablar de cosas que no se trabajan mucho, como que hemos discutido recientemente, cosas como equivalencia de contenido, ¿no? Mismidad de contenido, elementos en su lógica que hacen que las cosas funcionen de manera muy particular, y él se fue por ese trabajo. Y en ese mismo contexto, a mediados del 19, finales del 19, en matemáticas surge necesidad de tener teorías sobre colecciones de cosas. Y entonces surgen varias propuestas, y creo que eso es y Frege mismo da una, que es la teoría de las extensiones. Las extensiones de los conceptos son las colecciones de todos aquellos objetos que caen bajo el concepto, es decir, que cuando saturan al concepto, dan como resultado la verdad. Y entonces se genera una teoría de colecciones, algo muy parecido a una teoría de conjuntos. Pero creo que eso justo le juega un poco en contra, porque hay muchos competidores con teorías propias muy similares, pero que eran grandes matemáticos o matemáticos muy conocidos. Gente como Cantor, ¿no? Riemann por ahí también anduvo haciendo cosas, Dedekind, y después el mismo Russell retomando en buena medida el pensamiento de Frege. Entonces su teoría no fue muy popular, su teoría de las extensiones casi nadie la recupera, y en buena medida también es porque ahí surgió la paradoja de Russell. Y creo que otra cosa que le jugó un poco en contra fue que su notación no era muy ergonómica para los matemáticos. Es algo que hemos discutido mucho Pedro y yo, pero creo que logra muy bien lo que quiere Frege, que es que los razonamientos sean prácticamente visuales. Ves los diagramas y dices, mira, tengo un diagrama, aquí otro diagrama, y a este diagrama le quito esta parte del diagrama, ya tengo esto, es un modus ponens, queda muy bonito. Pero creo que los matemáticos querían algo mucho más práctico. Y eso es, por ejemplo, algo que se tenía en mente gente como Peano cuando estaba desarrollando su propia cosmografía, que no quería algo tan filosófico, tan fundamental, quería algo mucho más práctico. Y creo que eso le jugaba en contra. La misma profundidad filosófica de Frege en sus escritos, de alguna manera creo que afectaba el interés que los matemáticos, o algunos matemáticos que iban por algo más práctico, se acercaran a su pensamiento. O sea, de repente las sutilezas, ¿no? Del estilo, tengo las funciones, ¿no? En la ontología de Frege teníamos objetos y funciones, pero los objetos son entidades acabadas, las funciones inacabadas. Entonces no podemos hablar de ellas porque no son objetos como tal, y son problemas que van surgiendo. Alguna vez Pedro me explicaba, ¿no? Este problema de el concepto caballo no es un concepto, y todas esas cosas para él eran muy muy importantes, verlas a detalle. Y probablemente para un matemático era ¿cómo que no puedo nombrar una función? Mira, aquí está. Entonces creo que eso de alguna manera le jugó en contra
para ser popular en su momento, Sí. para, digamos, tener más impacto, pero le jugó completamente a favor a la posteridad. Porque justo esa manera tan fina de ir hilando los argumentos son lo que finalmente le dio el lugar que ocupa. Digamos que por lo regular un genio en cualquiera de las aristas, disciplinas, ciencias y artes, al principio no se le entiende, ¿no? Hasta después, como que hasta que las demás personas, digámoslo, normales, empiezan a entender esa genialidad. En este caso voy a utilizar su palabra, doctor, de abrir brecha. Frege, en su momento podemos considerar que entonces él está haciendo una ligadura entre este mundo matemático, este mundo de la lógica, de la filosofía, digamos que es un puente de unión. Y la otra pregunta para ambos es, en ese momento ya ellos ya visualizaban, ejemplo Frege o después los demás filósofos que vienen, de esa división que hoy a nosotros es muy común decir filosofía analítica, filosofía continental, o ellos no estaban pensando en eso, eso fue hasta después. Bueno, a mí me da la impresión de que eso viene un poco después, ¿no? Esta división entre continentales y analíticos. En cierto sentido, pues Frege tendría que haber sido clasificado como continental, porque era filósofo alemano, formado en la tradición de matemáticas y filosofía alemana. Como dijo Christian, pues él estudió incluso cuando hizo sus estudios de matemático, ellos podían tomar varias materias, digamos, de otras disciplinas, y él tomó muchos cursos de filosofía, entre ellos cursos sobre Kant. Entonces, pues yo creo que esta división, tal como la percibimos a partir del siglo XX entre, vamos a decirlo, filósofos analíticos y continentales, siendo sobre todo los anglosajones los representantes de la filosofía analítica o llamada analítica. Creo que ese lío empezó cuando Carnap escribió mal sobre este filósofo, ¿cómo se llama? Heidegger, ¿no? Creo que fue en su libro sobre la superación de la metafísica por el análisis lógico del lenguaje. Pues se burló de este filósofo, se me fue su nombre, de Heidegger. De Martin Heidegger, sí, ¿no? Diciendo, ay, esta frase de que la nada nadea, pues jajaja, eso que quiere decir es una especie de tontería, ¿no? Y parece que eso le prendió mucho el ánimo a Heidegger, y ahí empezó un lío contra los positivistas lógicos, porque pues Carnap era el líder de esta escuela positivista lógica, y empezó ahí un lío en donde yo creo que ya las generaciones posteriores a este par de filósofos, pues sin leer lo que decían, digamos, los textos de la escuela contraria a ellos, los criticaban de una manera muy prejuiciosa de ambos lados, yo creo. Yo recuerdo una frase que escribió Gödel, quejándose de los positivistas y diciendo cuánto daño le hicieron a la lógica los positivistas lógicos, ¿no? Y yo creo que estaba recordando el origen de este lío y de estos pleitos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que estudio más la filosofía del lenguaje de Frege, no desde la tradición posterior a él, sino yo me he agarrado los textos a leerlos por mí mismo. La fuente. Yo siento que está más cerca de la tradición hermenéutica de lo que se cree. Yo lo veo muy en ese mismo enfoque en muchas de las cosas que hacen los hermeneutas hoy en día. Por ejemplo, en cómo entendemos el lenguaje, cómo nos formamos la visión del mundo a partir de prácticas no solo lingüísticas, sino más en general, ¿no? A mí me da la impresión de que su enfoque de filosofía del lenguaje está más cerca de la tradición, digamos, hermenéutica actual, de lo que los discípulos y filósofos posteriores de la filosofía del lenguaje de Frege consideraron que estaba. Es la impresión que a mí me da, pero sí. No sé si quieras añadir algo. Yo creo que algo que también influyó bastante. Bueno, primero quisiera hacer una aclaración.
siempre que hablamos de filosofía analítica y filosofía continental, siento un vacío en el estómago. ¿Por qué, doctor? Cuéntanos. Porque siempre creo que en realidad son diferentes tradiciones, diferentes metodologías, pero es muy difícil hablar de la tradición continental, ¿no? O sea, siento que es una cantidad enorme de tradiciones con sus propias metodologías que a veces comparten objetos de estudio entre todas las tradiciones, incluyendo la tradición analítica, y siempre pienso, no deberíamos llamarlos, siempre siento que es hasta despectivo llamarlos continentales. Como decía Pedro, ¿no? Está la tradición hermenéutica, pero también están los marxistas, Es están que hay los más, ¿no? materialistas, hay una diversidad enorme, y creo que es algo que cada vez sucede menos, pero como dice Pedro, ir quitando ciertas etiquetas nos permite tener un mejor diálogo, que finalmente hay muchas maneras de ver o de aproximarse a fenómenos que nos podríamos nutrir unos con otros. Sí. Y sobre eso que menciona Pedro, algo que me gustaría mencionar es que creo que también hay un elemento que podría ser, pues hay elementos políticos, ¿no? O sea, cuando justo uno ve algunas disputas, no todas, hay unas que genuinamente parecen ser disputas teóricas, pero otras a veces parecen ser de otra naturaleza, ¿no? En el mundo actual supongo que algunas serán quién se queda a la plaza o algo por el estilo. Pero en otro momento podrían ser cosas muy importantes. Algo que pensaba ahorita que Pedro mencionaba, Carnap, era que curiosamente los positivistas lógicos en su momento representaban a una izquierda. Tenían una fuerte inclinación hacia el marxismo. Sí. Ellos tenían su propio manifiesto y ellos en ese periodo estaban inclinando hacia una izquierda fuerte. Y por otro lado, Heidegger, para bien que mal, y esto no me voy a meter más en eso, pues él era miembro del partido nazi en Alemania, ¿no? Y había ahí había querellas, ¿no? Y siempre me gusta mencionar eso porque uno de repente siempre da la impresión opuesta, ¿no? Positivistas lógicos seguramente eran muy, muy cuadrados, con ideas más conservadoras o algo así, y cuando uno revisa es increíble en ese periodo como ellos representaban una izquierda. Pero claro, las cosas van cambiando, ¿no? Y hay conflictos ahí. Lo menciono así porque cuando ellos se mueven a Estados Unidos, una tradición, o buena parte de la gente que lo retoma, sí tiene ideas un poco más conservadoras, gente como Wine y otros, ¿no? Pero es algo que se está moviendo, pero creo que eso influyó bastante. Incluso hay anécdotas maravillosas de Carnap viniendo a México en el 68 a visitarle con Berry. Ailey de Gortari, que que era un lógico mexicano. Sí. Entonces creo que eso también afecta un poco las disputas, ¿no? Pero coincido con Pedro, muchas veces los problemas, cómo se tratan, hay diferentes énfasis, pero creo que se puede establecer un diálogo muy, muy nutrido con otras tradiciones en el análisis del lenguaje y de otros fenómenos, ¿no? De diversa naturaleza. Gracias, doctor. Vamos a introducirnos a esa parte desde su subjetividad, es decir, el doctor Pedro, ¿sí? El doctor Cristian, ¿cómo encuentran a Frege? O sea, ¿cómo se dan cuenta y por qué hasta la fecha lo siguen estudiando, lo siguen nombrando y es de sus autores bases? Y en este momento me permito también para comentar que este programa especial en realidad es porque el doctor que estuvo con nosotros en Paisajes Humanos hablando de Frege nos habló precisamente, vienen 100 años, es necesario. Entonces es una propuesta de entrada del doctor y darle reconocimiento público, porque hablar de Frege, ustedes ya lo introdujeron, pero vamos ya a esta parte de ustedes, desde el doctor Pedro, el doctor Cristian, ¿cómo encuentran a Frege y por qué hasta la fecha Frege es parte fundamental del trabajo que ustedes hacen y construyen? Pues mira, en mi caso no tengo claro por qué mi primer intento de tesis fue Frege. Lo abandoné de licenciatura, ¿no? Cuando estaba. Y fui a agarrar justo el argumento de la identidad que viene al principio de sobre sentido y denotación, ¿no? Sí, ahí ni supe yo exactamente por qué, ¿no? Pero yo creo que por algo me habrá llamado la atención. Ya después lo abandoné y me licencié en una tesis sobre la epistemología de David Hume, pero pues por ahí empecé yo. Y yo hoy en día lo que yo diría es que
digamos, por lo menos de los textos posteriores de filosofía del lenguaje que yo pude estudiar después de Frege, me parece que el enfoque que tiene Frege sobre la filosofía del lenguaje me da la impresión de que tiene una vena muy filosófica y que es poco explotada en la filosofía del lenguaje posterior a él, ¿no? Me da esa impresión y esta vena yo creo que se puede decir fácilmente de esta manera, ¿no? Cuando usamos nuestro lenguaje, nosotros hablamos de las cosas pues como las conocemos. Eso tiene que ser muy obvio, ¿no? Desde donde las conocemos y tal como las conocemos, pues desde ahí las conceptualizamos, nos referimos a ellas, las mencionamos, decimos que esto es verdadero o esto es falso, pero siempre está mediando la perspectiva cognitiva necesariamente, no puede ser de otra manera, que tenemos sobre la realidad. Desde ahí digamos, hablamos de los toros desde la barrera y desde donde los vemos, ¿no? Y Frege yo creo que recupera ese aspecto del lenguaje en su noción de sentido, lo que él llama el sentido o Sinn en alemán, ¿no? Él recoge la perspectiva esta desde la cual usamos el lenguaje ordinario, la mete en la noción de sentido, que no es la noción del significado, digamos, convencional, lingüístico, de reglas convencionales que rigen el uso del lenguaje, sino más bien es dando por sentado que esas reglas existen y que gracias a ellas podemos aprender y comunicarnos con el lenguaje. Ya en la comunicación efectiva aparece lo que él llama el sentido y es, creo yo, esta perspectiva cognitiva desde la cual podemos entender y conceptualizar y hablar del mundo, ¿no? Y tal como yo entiendo la noción de Frege de sentido, esta ya es digamos, mi manera de comprenderlo, es que el sentido involucra a la ontología, ¿no? O sea, la misma ontología de las cosas de las que hablamos ya están metidas en la noción de sentido, pero con la perspectiva cognitiva desde la cual lo estamos conociendo el mundo, y esto involucra percepciones, conceptos, creencias, saberes, prejuicios. Yo creo que todo eso está integrado en la noción fregiana de sentido, ¿no? Y gracias a que tenemos un lenguaje articulado con reglas, digamos, gramaticales que podemos asimilar cuando somos muy pequeños, empezamos a usar el lenguaje, lo empezamos a usar de esa manera y toda la vida lo usamos así. Incluso en escritos de tipo científico uno podría detectar este tipo de cuestiones, y a mí me da la impresión de que ese aspecto que involucra una perspectiva muy filosófica, ¿no? Porque en el marco filosófico de Frege vamos a decir que él considera que el contacto que tenemos con el mundo externo, vamos a decirlo así, es a través de impresiones sensoriales. Todo nuestro contacto es a través de las impresiones, ¿no? Y entonces, a partir de esas impresiones es que viene todo lo demás, ¿no? Pero él no es empirista. No dice es que todo el conocimiento, digamos, son elaboraciones mediatas o inmediatas a partir de la experiencia. Él no asume eso. Él, en cierto sentido, podríamos quizá clasificarlo más como racionalista si quisiéramos ponerle una etiqueta, pero toma muy en cuenta la experiencia. Pero el caso, yo creo, para ya terminar un poco con esta idea, es que, digamos, la concepción del mundo que tenemos, creo yo, y que manifestamos en nuestras creencias y nuestros conocimientos, él encapsula en la noción de sentido. Y en esa noción de sentido él le da un lugar a las impresiones sensoriales. Y el sentido es lo que comprendemos o lo que aprendemos cuando usamos el lenguaje y nos comunicamos todo el tiempo, y eso para él es muy contextual. Y él, en su teoría del sentido, trata de integrar todo esto de una manera
que yo no le he visto en la filosofía del lenguaje posterior a él, tal como él la hace, con la riqueza y la profundidad que lo hace, ¿no? Me da la impresión de que eso no se ha tomado muy, muy en cuenta con la profundidad que él lo hizo, y a mí eso es lo que, digamos, de su filosofía del lenguaje más me gusta y más me interesa seguir profundizando y estudiando. Entonces yo me quise centrar en eso porque